Bien, muy buenas noches con todos los participantes. Sean bienvenidos al curso de elaboración de expedientes técnicos en forestación y reforestación. Mi nombre es Raúl Laimé, soy ingeniero agrónomo y hoy día en Centro de Formación y Actualización Profesional Perú estaremos desarrollando el proceso de elaboración de expedientes técnicos en forestación y reforestación. Sin más que decir, empecemos con nuestro curso. Bien, veamos la parte introductoria de la elaboración de expedientes técnicos en forestación y reforestación. Por lo tanto, como sabemos, pues lo que es la elaboración de expedientes técnicos en lo que es la forestación y reforestación, pues es un proceso clave para planificar, ejecutar y monitorear proyectos que buscan restaurar áreas degradadas o incrementar la cobertura forestal en determinadas zonas. Pues estos expedientes sirven como herramientas técnicas y administrativas que guían el desarrollo de los proyectos. De esta manera, asegurando que se cumplan los objetivos de la sostenibilidad, de lo que es la viabilidad económica y lo que es la compatibilidad ambiental. Eh, por lo tanto, es importante conocer, ¿no?, cuáles son los componentes clave de un expediente técnico, ¿ya? De hecho, bueno, em, para ello vamos a basarnos, pues, no mayormente para la parte de lo que es memoria descriptiva, tenemos que basarnos a ciertas leyes. Por decir, ¿no? En caso de, o en el país, en el estado Perú, por ejemplo, vamos a trabajar, ¿no?, con la ley forestal de la fauna silvestre, la ley número 29763. Así es. Ok, entonces después de ello tenemos la parte de la memoria descriptiva, ya la memoria descriptiva. Entonces, ¿no? Para ello tenemos pues la parte de lo que es el resumen del proyecto que incluye información básica y general sobre el mismo, ¿no? Entre sus subcomponentes que destacan en la primera parte, ¿no? Lo que es en la memoria descriptiva tendremos lo que es la descripción del proyecto, donde tenemos que describir detalladamente ya los objetivos, ¿no? Objetivos generales, ¿no es cierto? Y a la vez los objetivos específicos. Ya también en la descripción del proyecto va a ir la ubicación, ¿no? Dónde está ubicado, empezando por la localidad, por decir, puede ser localidad, em, centro poblado, San Pablo de Ojo, por decir, distrito Anchonga, Angaraes, Huancavelica, ¿no? Un ejemplo. Entonces así más o menos va a ir, donde también tiene que ir la latitud, altitud, ¿no? De la ubicación, del contexto donde se va em, a ejecutar el proyecto. Después de ello, también viene pues los antecedentes, ¿no?, del proyecto. Ya de hecho, ciertos proyectos que ya se ha elaborado, que ya se ejecutó, ¿no? Y de hecho tuvo sus resultados. Entonces, todo aquello también va en la parte, ¿no?, de la descripción del proyecto. Una vez que hemos culminado con los objetivos generales, objetivos específicos, la parte de ubicación y los antecedentes, pues se pasa a la parte de lo que es la justificación, ¿ya? La justificación. Por lo tanto, de hecho, vamos a tener pues razones por las que se realiza el proyecto, ¿no? O sea, vamos a justificar por qué estamos realizando el proyecto. Tenemos que explicar, ¿no? ¿Por qué estoy realizando el proyecto? Más que todo, justificar. Aparte de ello, necesidades que satisfacen, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer el proyecto? Por decir, ¿no? Como estamos hablando de lo que es este expediente técnico de lo que es reforestación, ¿no? O forestación, diremos, ¿no? Para mitigar el cambio climático, ¿no? Por decir, podría ser plantación de pinos para conservar la flora y fauna silvestre del contexto, o también podemos decir recuperación de suelos, ¿no? También puede ser como conservación de
la población microbiana. Entonces, así vamos a poder justificar. Aparte de ello, también puede ser, pues, para satisfacer las necesidades económicos de la localidad, ¿no? De los beneficiarios. ¿Cómo se van a beneficiar económicamente? De hecho, con la comercialización de madera, ¿correcto? Muy bien, entonces así vamos a ir justificando nuestro proyecto. Y después, también ahí mismo en la justificación tenemos que también describir, ¿no? Eh, ¿Qué beneficios esperados se tiene? ¿Cierto? O sea, ¿qué esperamos del proyecto? ¿Cómo nos va a beneficiar? Económicamente, socialmente, culturalmente, ¿cierto? Entonces todo aquello va a ir. Ya también beneficios ambientales, como decía, ¿no? Sociales y económicos. Cómo se va a beneficiar los usuarios o la población? ¿Correcto? Muy bien. Después de ello viene la parte de lo que es marco legal y normativo, donde pues tenemos que hablar o conocer las normas y regulaciones que deben cumplirse, tanto locales como internacionales, ¿no? En caso de proyectos que involucren normativas globales, ¿ya? Así, entonces, como les mencionaba, pues en caso de Perú, o sea, en estado peruano, tenemos, ¿no? La ley forestal de la flora, ¿no? De lo que es la forestal de fauna y silvestre, de ley número 29763. Y entonces, se va a trabajar a base de esta ley, ¿ya? Así es. Y otro componente es el plan de trabajo, ¿ya? En esta parte, de hecho, no vamos a trabajarlo, la estructura detallada, ¿no? De todas las actividades que vamos a realizar en el proyecto. Tenemos que estructurar las actividades, ¿ya? Donde incluye, ¿no? Actividades específicas, también qué metodología se va a aplicar y cuáles son los recursos necesarios para ¿no? Para el trabajo que se va a realizar. Entonces, de hecho, eh, cada etapa del proyecto tiene que ir, ¿no? En nuestro plan de trabajo, que son las actividades específicas. Por ejemplo, hablemos preparación del terreno. Es una actividad, ¿no es cierto? Específica. Preparación del terreno, más de eso específica habrá. Puede ser la nivelación, entre otras, pero ya, digamos, demasiado específico. Entonces, lo que sí tenemos que considerar es la preparación del terreno en general. Después de ello, después de la preparación, ¿qué viene, no? La plantación. De hecho, para plantación también hay que, o mejor dicho, la preparación del terreno hay que, ¿no? Abrir el hoyo, ¿no? Para la plantación. Entonces, para la plantación, de hecho, ahí está el traslado, ¿no? El proceso de plantación, todo aquello, ¿no? Que también, de hecho, tiene que ir ahí, ¿no? En plan de trabajo. Después viene el mantenimiento, ¿no? ¿Cómo vamos a mantener la, lo que es lo cierto, de nuestra plantación de, ¿no? Especies forestales, ¿no? Cuando hablamos de mantenimiento, de hecho, dentro de ello está pues, la fertilización, control de plagas y enfermedades, de repente también a los inicios, ¿no? Después de la plantación, también va a necesitar riego. Entonces, todo aquello tiene que ir en la parte de mantenimiento. Y después viene la parte de monitoreo. De la misma manera, pues se tiene que monitorear, ¿no? No es que ya lo plantamos y después lo vamos a dejar, sino tenemos que monitorear el progreso, ¿no es cierto? Cómo está el estado de la sanidad de las plantas, ¿no? Y todo aquello. Eso es la parte de lo que son las actividades específicas, ¿correcto? Y después tenemos que también considerar lo que es la parte de metodología. En metodología ya va, pues, procedimientos técnicos, ¿no es cierto?
para llevar a cabo cada actividad. O sea, por decir, hablemos de la preparación del terreno. ¿Y a qué metodología? ¿Va a ser manual o se va a utilizar de repente tractores, otras maquinarias, ¿no? Para la preparación del terreno. Entonces, esa misma tenemos que considerar. ¿Ya? Así es. Y donde también en la metodología pues se incluyen ¿no? Técnicas de siembra, ¿no? Puede ser en surcos, en tres bolillo, de forma cuadrada, no sé. Entonces hay muchas formas de plantar, ¿no? Son técnicas de siembra, ¿ya? Así es. También tenemos el riego, ¿no? El riego también, o sea, qué tipo de riego, qué este, tecnología de riego se va instalar, ¿no? Si va a implementar tal vez riego por goteo, por riego por microaspersión, riego por aspersión, riego por gravedad, todo aquello, ¿ya? Control de plagas igualmente. ¿Y cómo va a ser la metodología de control de plagas? Va a ser cultural, mecánico, biológico, químico, ¿o de qué manera? O de repente, pues, un control de plagas mixta, o sea, una combinación de todos los métodos de control de plagas que tenemos, ¿no? Entonces, también tenemos que considerar. Y otras metodologías en cada actividad específica, ¿ya? Así es. Y después tenemos que considerar también los recursos necesarios, ¿ya? Recursos necesarios. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, lo que es mano de obra, ¿ya? Ahí tenemos mano de obra. eh, por ejemplo, vamos a necesitar mano de obra para preparación del terreno. Ya, muy bien. Entonces, ahí tiene que, ¿no? En la actividad preparación del terreno, ya se va a llevar la nivelación. ¿Y a quiénes va a nivelar? Tractor. La metodología es de forma manual. Allá, entonces vamos a necesitar mano de obra, no personal. ¿Y cuántas personas vamos a necesitar? ¿No? Y va a depender, no puede ser 10 20 30 no dependiendo del tamaño del proyecto. ¿Ya? También otros recursos, por decir, hablemos del, lo que es para control de plagas. Allá maquinaria. ¿Qué tipo de maquinarias? Ya maquinaria agrícola de repente no vamos a utilizar para funigar, ¿no? Para aplicaciones. Ya, muy bien, también tenemos que considerar. Y así, los recursos necesarios tenemos que considerar otros insumos requeridos para la ejecución de cada actividad. ¿Ya? Así es. Y de hecho, ahí también cada actividad tiene que ir su duración. Por decir, preparación del terreno, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿No? 3 días, 4 días, 5 días, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Ah? Entonces, eso tiene que ir, ¿correcto? Muy bien, ¿ya? Así es. Seguimos. Lo otro son los estudios técnicos. Ya, de hecho, lo cierto, mm, lo que son los estudios técnicos ya prácticamente es más específico, ¿no? Es un poquito más, ya digamos, técnico. Por eso su nombre mismo dice estudios técnicos. Eh, los, de hecho, los estudios técnicos, pues, son análisis que nos va a garantizar la viabilidad técnica del proyecto. Entre los más importantes tenemos, ¿no? El estudio de suelos, estudio de flora y fauna, estudio climatológico y el estudio de impacto ambiental. Estos cuatro, ¿no es cierto? Aspectos son los más importantes, ¿no? Que deberíamos realizar. Es un estudio técnico, ¿correcto? Muy bien, entonces, por ejemplo, tenemos lo que es el estudio del suelo. Entonces, no tenemos que estudiar el suelo, cómo está, ¿no es cierto? Cómo va por ejemplo, en cuanto a lo que es la calidad del suelo. Y cuando decimos calidad del suelo, estamos hablando pues de lo que es em,
prácticamente lo que es el pH, por decir, ¿no? Lo que es la conductividad eléctrica del suelo. Aparte de ello, también hablemos de lo que es eh, por ejemplo, a ver, podemos hablar, no podemos hablar, eh, eh, a ver, otra cosa, por ejemplo, ¿no? La riqueza nutricional, o sea, qué nutrientes trae. Entonces, todo ello va en estudio del suelo. Además, en estudio del suelo, o también se conoce como análisis de suelo, siendo más específico, ¿no? También vamos a determinar, ¿no? Su capacidad de retención de agua, capacidad de nutrición de, ¿no? Capacidad de retención de nutrientes, también cierto, su aptitud para la plantación de especies forestales. ¿Correcto? Muy bien, entonces, no, pues, podemos realizar, eh, ¿no es cierto? Eh, prácticamente así como quien dice, a la volada, sino se tiene que realizar un estudio específico, ¿no es cierto? Prácticamente, pues, bien detallado, ¿no? Bien específico, ¿ya? Eso es. Una vez que hemos terminado con estudio de suelo, otro estudio técnico es el estudio de flora y fauna, que también va en casi todos los proyectos, ¿ya? Así es. Entonces, prácticamente, pues, tenemos lo que es eh, el análisis, ¿no? Donde tenemos que analizar la biodiversidad no existente en la zona. Ya, o sea, qué biodiversidades existen, qué floras y fauna, qué especie de flora, qué especie de fauna. Se tiene que hacer una lista de sus características y no, y qué impacto tiene en el proyecto. Y además, qué impacto tiene el mismo proyecto entre o sobre ellas, o sea, en flora y fauna. Eso es lo que tenemos que analizar, ¿no? Puede tener o tal vez no puede tener. Solo realizando este estudio vamos a determinar, por decir, digamos, estamos hablando del impacto que el proyecto puede tener sobre la flora y fauna, ¿correcto? Muy bien, entonces, por decir, no vamos a plantar pinos, ¿ya? De hecho, casi no se va a dar impactos negativos, ¿eh? Casi no, más bien es un impacto positivo que va a tener en flora y fauna. No por decir, cuando hablamos en flora, no vamos a tener, no va a resurgir nuevas especies, no nuevas, sino las que están en la zona y que van a rebrotar, ¿no? Van a prácticamente reproducirse y multiplicarse. Igualmente en cuanto a la fauna también. ¿Por qué? Porque el bosque, por ejemplo, es un ecosistema para la fauna, ¿no? Por ejemplo, para las aves silvestres. Entonces, prácticamente eh, el proyecto va a tener un impacto positivo, casi no tanto negativo, ¿correcto? Y entonces, eso también tenemos que realizar el estudio. Y después de ello, otro estudio técnico es el estudio climatológico. Por lo tanto, de la misma manera, ¿no? De la misma manera tenemos que analizar el clima de la región, incluyendo precipitaciones, ¿no? Lo que es la temperatura, el nivel de temperatura, de hecho, lo que es la humedad, ¿no? Bueno, mayormente hablemos de la humedad relativa. Y bueno, también va la parte de humedad del suelo, ¿no? De hecho, para también determinar si se aplica, pues, el riego, ¿ya? Así es. Y bueno, en cuanto al riego, por ejemplo, el estudio climatológico no solamente nos va a servir para riego, también para prevenir eh, no ciertos aspectos. Por ejemplo, no siempre va a estar húmedo el suelo, ¿eh? Por decir, en cualquier parte, en cualquier región, así sea costa, sierra, selva,
no todo el tiempo pues se presenta la lluvia, no toda la época. Entonces, tenemos épocas, por lo tanto, va a ser necesario determinar este estudio climatológico. También el viento, porque el viento también es un factor que va a determinar la producción de especies forestales, ¿ya? Y también vamos a considerarnos ciertos factores que también pueden influir en el éxito del proyecto, ¿ya? Todo ello va a dónde? En el estudio climatológico, ¿correcto? Muy bien. Otro estudio técnico. Otro estudio técnico es el estudio de impacto ambiental. Y esto también va en casi en todos los proyectos, donde tenemos que identificar los posibles efectos del proyecto, ¿no? Sobre el entorno y donde también tenemos que proponer, ¿no? Por decir, hablemos de un estudio de impacto ambiental. A ver, este, por ejemplo, compactación del suelo, ¿no? Podría ser porque una parte del área donde se va a realizar la plantación no vamos a tener, tendremos que hacer un camino, ¿no? Para trasladar las plantas, todo ello. Entonces, de repente vamos a utilizar carretillas, ¿no? Y por como vamos a trasladarnos, no lo vamos a pisotear y todo ello. Entonces, un impacto en el ambiente va a ser, por ejemplo, ¿no? Esta compactación del suelo. Es un ejemplo, ¿cierto? Entonces, al respecto a la compactación del suelo, ¿cómo vamos a mitigar? ¿Qué medidas vamos a tomar para mitigar ese impacto negativo? De hecho, si es positivo, o sea, no se mitiga, pues, ¿no? Es un punto a más, punto a favor. Entonces, pero si cuando el impacto es negativo, ahí sí, no tenemos que considerar cómo lo vamos a mitigar. En este caso, por ejemplo, con la compactación del suelo. Entonces, para mejorar la compactación del suelo, por decir, ya vamos a, de repente, pues, arar ¿no? el suelo, o de repente se va a realizar zanjas de infiltración, entre otras, ¿no? O sea, de modo que la compactación del suelo prácticamente pues puede, aunque no es tanto negativo, ¿no? De hecho, por ahí puede pues bajar la población microbiana porque no va a haber oxigenación en el suelo, también puede un poquito retardar el desarrollo de las raíces, ¿no? Entre otras, entonces, para ello, ¿no? Para que pueda, para mejorar esa compactación del suelo en áreas, en ciertos puntos, no podemos arar el suelo. O sea, podemos voltear, cosa que vamos a mejorar, ¿no? La aireación, la oxigenación del suelo. Entonces son, en realidad, este, ciertas consideraciones que no son, ya que no son tan, digamos, tediosos estos estudios técnicos. Mañana Ya no tempranito es voy a tanto, ir. ¿ya? Ve, nomás me paso para Huancayo. A ver, hola, por favor, hay que En la mañana no había desactivar el espacio. audio. Pensaba que iba a viajar justo, claro, me envía, mira, me dice. Si hay acá Hola, en el señor. mismo lugar donde se ha caído, ahí se ha caído. A ver, El Lenovo. cerro, sí. A ver, ¿quién está con cuenta de Lenovo? Por favor, hay Oh, que ya desactivar tengo, el mira. audio. Nos hemos parado una vez el año pasado también de Huancayo. Ahí mismo se ha caído. Señorita Lenovo, ¿me escucha? ¿Quién está con nombre Lenovo? Por favor, hay que apagar el audio. Repito, repito. Le Perdón. suplico, por favor, hay que mantener el micrófono apagado. Muchas gracias. Ya, entonces ahí tenemos los cuatro estudios técnicos que tenemos que realizar, ¿no? En los expedientes técnicos. ¿Ok? Muy bien. Después viene lo que es especificaciones técnicas, ya que también es otro componente. Por lo tanto, ¿no? Cuando hablamos de las especificaciones técnicas, ¿no? Vamos a hablar, ¿no? A lo que es o vamos a hablar de la descripción precisa de los materiales, de los recursos y técnicas, ¿no? Que se emplearán durante el proyecto. Aquí tenemos que incluir, ¿no? Lo que es, por ejemplo, especies a utilizar.
ya con qué especies vamos a trabajar. Por ejemplo, vamos a trabajar full pino, eucalipto, incluso podemos trabajar, ¿no? Como parte agroforestación, por ejemplo, se puede trabajar, ¿no? Con frutales también, ¿no? Frutales, agroforesterías, ¿no? Con manzanos, con guinda, por ejemplo, ¿no? Entonces, así, no sé, tenemos que especificar mm, con qué especie forestal vamos a trabajar, ¿ya? Donde tenemos que detallar, ¿no? También su origen, ¿no? Su origen de especie y las razones de su elección. ¿Por qué vamos a trabajar con tal especie? Espino, muy bien. ¿Y para qué? Ya es para reforestación. ¿Y qué hace el pino? No va a conservar el suelo húmedo. Allá, ¿y qué más? También va a mejorar, no vamos a recuperar el suelo. Entonces, todo ello tenemos que detallar. ¿Ok? Muy bien. Otro, técnica de plantación. ¿Ya cómo se va a plantar? ¿Ya? Entonces, de ahí aquí en las técnicas de plantación, pues hablaremos o vamos a describir sobre los métodos de preparación del suelo, ya cómo lo vamos a preparar el suelo, cuáles son las distancias de plantación, ¿no? Que puede ser de 3 metros por 3, 4 por 4, 5 por 5, 4 por 5 y así. También vamos a considerar las distancias de la plantación. Sistema de riego. ¿Con qué tipo de sistema de riego vamos a trabajar? ¿Gravedad? No. Entonces, ¿cómo se llama? Manual. Podría ser, o no sé, dependiendo de la escala, ¿no? Allá es que es un proyecto grande. Allá entonces lo más óptimo va a ser pues trabajarlo con riego por microaspersión o por goteo, ¿ya? Y así entre otras que podemos considerar, ¿no? Para las técnicas de plantación. Estas son las especificaciones técnicas, ¿no? Además, hablemos de los equipos y materiales, donde también tenemos que considerar lista de insumos necesarios, ¿no? Como las herramientas que vamos a utilizar, los fertilizantes adecuados para, ¿no? Para aplicarlo, las plantas, ¿no es cierto? Que también son materiales, ¿no? Y equipos especializados para, ¿no? Para ejecutar el proyecto. Entonces son, ¿no es cierto? Prácticamente las especificaciones técnicas. Ahora pasemos a otro componente, a lo que es el presupuesto detallado. Por lo tanto, esta parte, pues, de hecho es un componente fundamental ya para la aprobación y ejecución del proyecto, donde incluye, ¿no? Costos directos, costos indirectos, cronograma financiero. Y ahí tenemos tres, y es importantísimo. ¿Ya? Así es. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de costos directos, de hecho son las inversiones directas, ¿no? Por ejemplo, hablemos de la mano de obra, porque de hecho vamos a invertir, sí, es un costo directo, ¿cierto? ¿Qué más? Materiales, sí o sí también vamos a requerir materiales, maquinarias, ¿no? Y otros recursos para la ejecución del proyecto. Todo aquello son costos directos. ¿Ya? Así es, ¿ya? Después de ello viene costos indirectos. Y costos indirectos ya son gastos asociados como por ejemplo de transporte. No siempre va a ser fijo, o sea, no es un costo fijo. Ya no es costo fijo, o sea, no es un costo directo. Por ejemplo, el transporte va a variar según la distancia. También va a variar, ¿no? No sé, con qué tipo de camión vamos a trasladar, cuántas vueltas se va a hacer. Entonces, no es fijo, ¿no? La parte administrativa también es un costo indirecto. Los estudios, por ejemplo, también es un costo directo. Se considera en costo indirecto. Los permisos, ¿no? Las certificaciones, de repente se va a requerir una licencia para que se ejecute el proyecto, entonces también vamos a invertir, ¿no? En los permisos. Y de hecho, en la gestión del proyecto. Todo ello son costos indirectos. ¿Ya? Y después viene la parte de cronograma financiero, ¿ya? Donde tenemos que desglosar pues el uso de recursos en el tiempo, indicando
cuándo y cómo vamos a distribuir los fondos. Eso es. ¿Ya? Entonces aquí incluso tenemos, ¿no? En nuestra tabla aquí, no sé si logran visualizar un presupuesto pues detallado de vivero forestal, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que he considerado. Ahí hablemos, por ejemplo, del mantenimiento y acondicionamiento, ¿ya? Entonces, de hecho, aquí vamos a trabajar, ¿no? En la limpieza y acondicionamiento del área del vivero. Ya, ¿qué vamos a necesitar ahí? Ya, de hecho, mano de obra, machete, ¿ya? Pala, barreta, cavada. Entonces, ¿cuántos personales vamos a necesitar? 15. Entonces ya 15 jornales, ¿no? Costo unitario por los 15 ya 30 por decir, ¿no? Hoy en día casi 30 no lo vamos a encontrar. Mínimo puede ser a 40, 50, ¿no? Un promedio, hasta más incluso. Ya mano de obra 50 ya por decir. Entonces 15 por, no, 15 por 30, 450, 15 por 50, entonces 1500, así va a ir variando, ¿no es cierto? Según el precio que vamos a invertir, ¿ya? Y así por unidad, ¿no? Y el costo unitario y la cantidad, mejor dicho, va a ir variando. Igualito así va también para la instalación del cerco perimetral, la construcción del tinglado, ¿no? La construcción de camas de almácigo y repique, la instalación del sistema de agua, entre otras. Y al final tendremos un costo total, ¿no? Eh, del vivero forestal, ¿no? Por decir, hablemos, si hablamos del vivero nada más, claro, porque primero tenemos que contar con un vivero forestal. Luego, ahora en la operación, ¿no? En la implementación, en la plantación, lo cual es la operación, ya se va a operar. ¿Cuánto se va a gastar? También tenemos que sacar nuestro presupuesto, ¿no? Nuestros costos. Eso es. Y otro que tenemos es cronograma de ejecución. De la misma manera, pues tenemos que definir el tiempo estimado para la realización de cada actividad en el proyecto. Entonces, aquí tenemos que incluir, ¿no? Fases del proyecto, duración de las actividades y calendario de actividades. Por ejemplo, en fase del proyecto vamos a empezar, ¿no? Por la preparación, ¿no? Ya la preparación del vivero, la preparación del terreno, todo ¿no? En este caso, de los expedientes técnicos, los presupuestos y a todo, ¿no? Y de ahí viene incluso las compras de materiales, todo aquello, ¿no? La parte de la primera fase, preparación. De ahí viene la ejecución. Ya, vamos a ejecutar. Y después de ejecución viene la parte de monitoreo y finalmente el mantenimiento. No son fases del proyecto. Ya, eso, ¿todo dónde va a ir? En cronograma de ejecución. Después, aquí en cronograma de ejecución también tenemos que considerar duración de las actividades. ¿Cuánto tiempo va a durar cada actividad? Entonces tenemos que calcular un tiempo necesario para cada etapa, ¿no? Después, eh, para poder tenerlo una información específica. ¿Desde cuándo? ¿No? Desde la preparación del terreno hasta el seguimiento de postplantación, lo cual es la parte de, ¿no? de monitoreo, ¿no? Que está establecido en fase del proyecto. ¿Ok? Muy bien. Después viene la parte de calendario de actividades. Por lo tanto, en calidad de actividades, ¿no? Tenemos que trabajar, de hecho, con un diagrama que indique pues fechas específicas para cada etapa y subetapa donde se va a ejecutar. Entonces, todo ello, ¿dónde va? En cronograma de ejecución. ¿Correcto? ¿Estamos? Claro que sí. ¿Ya? Muy bien. Otro componente clave de expediente técnico es el plan de manejo ambiental. Por lo tanto, ¿no? Este componente pues busca asegurar que el proyecto se ejecute de manera sostenible y con el menor impacto ambiental, ¿no? Donde hablemos pues de las medidas de mitigación, acciones para minimizar los impactos negativos del proyecto, como la erosión del suelo, ¿no? Así también la afectación a la fauna, la contaminación de recursos hídricos,
entre otras. Además, en plan de manejo ambiental, también vamos a considerar planes de recuperación ambiental, donde vamos a describir, ¿no?, acciones a tomar en caso de que se produzca daños al ecosistema, ¿no?, como la restauración de áreas afectadas, por ejemplo, ¿no? Eso es. ¿Qué más? También tiene que ir la gestión de residuos, ¿no? Como un plan para el manejo y, pues, disposición de residuos generados durante la ejecución del proyecto. Entonces, ahí tenemos, ¿no?, el plan de manejo ambiental, que también es un componente clave de un expediente técnico. Después tenemos plan de monitoreo y evaluación, ¿ya? Así es. Esto también tenemos que tener en cuenta. Entonces, como lo hemos visto en fases del proyecto, pues es una de las fases, el plan de que es el monitoreo y evaluación. Por lo tanto, este componente pues establece, ¿no?, de cómo se va a medir y evaluar los resultados del proyecto. ¿Sí? ¿No es cierto? Por eso hablamos de plan de monitoreo y evaluación. Y para ello tenemos indicadores de éxito, frecuencia de monitoreo y métodos de evaluación. Donde tenemos pues criterios que permitirán, ¿no es cierto?, evaluar el progreso del proyecto, como la tasa de supervivencia de las especies plantadas, el crecimiento de las plantas y el control de plagas, ¿no? Son indicadores de éxito. También vamos a considerar aquí en nuestro plan frecuencia de monitoreo, ¿no? ¿Cada qué tiempo, con qué frecuencia vamos a monitorear? Entonces hablaremos de los periodos en los que se realizarán las evaluaciones, como revisiones mensuales, semestrales o anuales. ¿Ya? Así es. También vamos a hablar de los métodos de evaluación, cómo vamos a evaluar. Entonces, por ejemplo, consideraremos pues aquí técnicas de campo, análisis que se utilizarán para medir el cumplimiento de los objetivos, entre otras. Entonces todo esto también va en plan de monitoreo y evaluación. Otro componente que tenemos es el análisis de riesgos, que también tenemos que realizar, ¿ya? Entonces, evaluamos los posibles riesgos a los que está expuesto pues el proyecto, y aquí tenemos que proponer pues acciones para mitigarlo, los riesgos que puede presentarse. Por ejemplo, hablemos de las condiciones climáticas adversas. ¿Y cuáles son esas condiciones climáticas adversas, ingeniero? Por ejemplo, por falta de lluvia, ¿qué es lo que vamos a tener? Sequía, ¿no? Por demasiado lluvia, ¿qué vamos a tener? Inundaciones, tormentas, ¿no?, que puedan afectar el crecimiento de las plantaciones. Entonces, tenemos que realizar ese análisis de riesgos, ¿ya? Así pues se trabaja con FODA, ¿no? Que amenazas, entre otras. Entonces, este análisis va a ser importantísimo para tomar precauciones. Eso es, para eso nos sirve este análisis de riesgo, ¿ya? Así es. Y también cómo se va a manejar al respecto. Y luego también tenemos otro riesgo, ¿no?, de plagas y enfermedades. De hecho, esto ya es un impacto, organismos que puedan dañar a las plantas o al ecosistema, ¿no es cierto? Igualmente tenemos que realizar ese análisis. ¿Qué plagas hay en el contexto? ¿Qué enfermedades se presentan? Y todo ello. Y factores sociales o económicos. También, entonces, vamos a hablar de problemas de acceso a recursos, conflictos con comunidades locales o fluctuaciones en los costos materiales. Así es. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Después de ello tenemos otro componente, lo que es el plan de mantenimiento y sostenibilidad. Esto también es importantísimo. Por lo tanto, este componente pues define las actividades que asegurarán la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. Aquí hablemos entonces de las tareas de mantenimiento, responsables de la gestión y estrategias de sostenibilidad. Tareas de mantenimiento, o sea, el mantenimiento incluye lo que es el riego, la poda, no control de plagas, la replantación en zonas, en áreas donde que tal vez no ha progresado pues la planta, y entre otras tareas de mantenimiento que tenemos que realizar, ¿no? Eso es. Después hablemos también de las responsabilidades
o responsables de la gestión, ¿no? Como personas, hablaremos de supervisores, profesionales, personales, entre otras, ¿no? Entidades también encargadas. Puede ser, por ejemplo, un proyecto con agrorural, ¿no? Como también puede ser em, otros proyectos, ¿no? Que están respaldados por los ONGs, entre otras. También vamos a hablar, ¿no? De la supervisión y mantenimiento, ¿no? Del postproyecto. Eso es. De ahí viene la parte de estrategias de sostenibilidad. Por lo tanto, hablemos, ¿no? De las medidas, ¿no? Para garantizar que el proyecto pues continúe generando beneficios tanto ecológicos como económicos después de su implementación inicial. Ya, así es. Ahí tenemos entonces uno de los componentes más. Entonces, aquí estaríamos terminando, ¿no? Con los componentes clave de un expediente técnico. Y es importante conocer los 10 componentes de un expediente técnico para realizar, ¿no? El paso a paso. De hecho, aquí estamos, ya hemos visto como paso a paso es todo lo que tiene que llevar un expediente técnico. Y aquí solamente vamos a ir detallando, porque ya hemos hablado, por ejemplo, del diagnóstico análisis de la situación actual, que era uno de los componentes. Y aquí vamos, simplemente vamos a detallar, ya que cuáles son los objetivos, qué características tiene el diagnóstico y análisis, ¿no? Eso es. Por lo tanto, aquí tenemos, ¿no? Los objetivos de un diagnóstico y análisis de la situación actual. Primero, hablemos de evaluar de las condiciones del entorno, lo que es uno de los objetivos. ¿Y qué vamos a hacer al evaluar las condiciones del entorno? ¿Qué, qué vamos a lograr? De hecho, cuando vamos a evaluar, no vamos a identificar las características físicas, biológicas, sociales y económicas del área. Ya físicas, de hecho, vamos a ver la estructura, ¿no? La textura del suelo, entre otras, ¿no? O sea, físicas. Biológicas, los microorganismos, pues patógenos como también benéficos, ¿no? Sociales, o sea, cómo, ¿no es cierto? Ayuda socialmente el lugar o el área, ¿no? De repente es campo para ganadería, puede ser, ¿no? Socialmente. Entonces, son prácticamente las condiciones que tiene el entorno. Las económicas, ¿de qué manera? Allá también como tienen ganado, ¿no? Entonces es como una área de pastoreo. Por lo tanto, pastorean y venden sus ganados y tienen un ingreso económico. Todo ello se tiene que eh, realizar, ¿no? De hecho, es uno de los objetivos del diagnóstico análisis de la situación actual, ¿no? De cómo está el lugar. O de repente no hay ingresos económicos, ¿no? Todo es, digamos, está descubierto, no hay árboles, ni siquiera hay mucho pasto, solamente hay plantas invasoras. Entonces, eh, prácticamente la situación actual está pues por los suelos, ¿no? Allá, entonces eso vamos a mejorar. Para eso nos sirve el evaluar las condiciones del entorno, del análisis o lo que es el diagnóstico de análisis de la situación actual. También otro de los objetivos del diagnóstico análisis de la situación actual es detectar problemas y oportunidades. Por lo tanto, pues tenemos que reconocer las deficiencias o situaciones que se deben corregir y las oportunidades que se pueden aprovechar para el éxito del proyecto. Además, otro de los objetivos es proveer información clave para la toma de decisiones, ¿no? Donde vamos a basarnos a las acciones del proyecto en datos confiables y actuales. Además, otro de los objetivos es fundamentar, ¿no? Fundamentar la viabilidad del proyecto, donde tenemos que demostrar que las condiciones ¿no? existentes permiten pues el desarrollo del proyecto y que este es necesario y beneficioso. ¿Ya? Eso es. ¿Ok? Y igual pues el diagnóstico y análisis de la situación actual tiene sus componentes clave en el diagnóstico y análisis. Aquí tenemos análisis del entorno físico. Entonces hablemos de clima, suelo, topografía, recursos hídricos.
Por lo tanto, ¿no? Por ejemplo, clima, en cuanto a clima, pues se incluye información sobre la temperatura, ¿no? Cuánto oscila la temperatura, la precipitación, ¿no? Por metros cúbicos o por metro cuadrado, la humedad, cómo está la humedad del ambiente y otros factores meteorológicos, lo cual es el análisis del entorno físico, lo cual va a ser importante para determinar la viabilidad de la forestación o reforestación. Además, hablemos de análisis de entorno físico, lo que es el suelo, donde vamos a estudiar, ¿no? Las características físicas, químicas del suelo, como la textura, estructura, nivel de pH, nivel o porcentaje de nutrientes, ¿no? Para determinar su idoneidad, ¿no? Idoneidad para el cultivo de las especies no seleccionadas. Eso es. Luego tenemos la topografía, que también es otro de, ¿no es cierto? Prácticamente, prácticamente, pues, este, tenemos que determinar, ¿no? La pendiente, ¿no? La parte de topografía, a donde vamos a hablar, ¿no? De la altitud y la forma del terreno ¿no? Que influyen en la erosión, ¿no? Como la retención de agua y la accesibilidad para maquinaria y trabajadores. Después de ello también tenemos recursos hídricos. Eh, de hecho, aquí hablemos, ¿no? De la disponibilidad del recurso hídrico y la calidad del recurso hídrico, ¿no? En la zona, cómo está la calidad, cómo es la disponibilidad, qué tanto volumen tenemos, ¿no? En cuanto al recurso hídrico. También incluyendo, ¿no? La presencia de cuerpos de agua, como por ejemplo, ¿no? Ríos, el caudal del río, el lago, el volumen, el área, ¿no? Arroyos y el nivel freático también, ¿no? Y todo esto se hace pues en el análisis del entorno físico, ¿ya? Y de hecho esto está pues dentro del diagnóstico y análisis de la situación actual. Vayamos a lo siguiente. También hablemos de lo que es el análisis de la biodiversidad. Y esto lo hemos visto, ¿eh? Lo hemos visto solamente, como les vuelvo a mencionar, solamente aquí estamos detallando, o sea, estamos profundizando los componentes de un expediente técnico. No hemos hablado de que tenemos que analizar, identificar, ¿no? La flora existente, la fauna existente, ecosistemas y hábitats. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de ecosistemas y hábitats, no vamos a hablar, ¿no? De los ecosistemas existentes y su capacidad de soportar las intervenciones propuestas. De la misma manera, pues aquí también se analizan áreas de alto valor ecológico que puedan requerir conservación, ¿ya? Así es. No, luego, después de ello, eh, viene también, ¿no? De lo que es el análisis socioeconómico, lo cual también es un componente clave de diagnóstico y análisis. Entonces hablemos de lo que es la población local, uso actual del suelo, ¿no? En qué se está usando el suelo, ¿no? El impacto social y económico, también de lo que es la cultura y tradiciones. Entonces, todo esto, todo este aspecto es el análisis socioeconómico. Cuando hablamos de la población local, cuando realizamos este análisis socioeconómico, no socioeconómico, tenemos que caracterizar las demografías de la comunidad cercana, incluyendo tamaño de la población, ¿no? Como cuál es el tamaño de la población, el área, el número de la población, ¿no? De los integrantes, entre otras. También niveles de educación. De repente, muy bien dice, pues hay profesionales, técnicos, analfabetos, qué sé yo. Entonces todo eso tenemos que determinar. Empleo, ¿cómo está en tema del empleo? De repente, pues en la zona la mayoría son mineros, imagínense. Yo me topé así en lugares donde que la mayoría de la gente se dedicaban a trabajar en la minería. Eso también tenemos que determinar. Los recursos económicos, ¿cómo están sus recursos económicos? ¿De qué nivel socioeconómico están? ¿No es cierto? ¿Ya? También uso actual del suelo. ¿Cómo están utilizando actualmente los pobladores el suelo y los recursos naturales? ¿Cómo está en tema de agricultura?
cómo es el pastoreo y cómo es la extracción de madera. ¿Se presenta o no se presenta? Entonces, esto, este análisis nos va a permitir identificar posibles conflictos de uso o sinergias con el proyecto. Ya, eso sí. Después tenemos otro punto, ¿no? Lo que es el impacto social y económico. Por lo tanto, no se analizan pues los posibles beneficios del proyecto para la comunidad, como la generación del empleo, mejora de medios de vida, acceso a recursos forestales, entre otros. Estamos muy bien. ¿Qué más? Cultura y tradiciones también, ¿no? Como el conocimiento de prácticas tradicionales, ¿no? Que están relacionadas con el manejo de los recursos naturales que podrían integrarse en el proyecto. ¿Ok? Muy bien, y con esto cerramos. Y aquí tenemos, ¿no? Lo que es el análisis institucional y normativo. Esto también es importantísimo, ¿no? Que también es un componente clave del diagnóstico y análisis. Por lo tanto, hablemos de regulaciones vigentes, actores clave y proyectos en curso o anteriores. Por lo tanto, en este análisis vamos a analizar, ¿no? Sobre la legislación ambiental y forestal aplicable al área de intervención, ¿no? Y ya lo dijimos, como las leyes de protección forestal, permisos del uso de suelos, requisitos de licencias ambientales y normativas locales. ¿Ya? Así es. SENASA, por ejemplo, ahí va a intervenir, ¿no? Si estamos en Perú. También hablemos de actores clave. De igual manera, tenemos que identificarnos a las instituciones gubernamentales, ONGs, asociaciones locales y otros actores del sector privado que tienen, pues, ¿no? Injerencia en la zona del proyecto, ¿ya? Eso es. Por otro lado, también tenemos que realizar un estudio de iniciativas forestales previas o actuales de la misma área o zonas cercanas. ¿Para qué? De hecho, para evitar duplicidad de esfuerzos o para aprender experiencias pasadas. ¿Ok? Muy bien, entonces de esta manera pues hemos llegado a la parte final eh, de nuestro curso, ¿no es cierto? Si habría alguna consulta, duda respecto al tema, adelante, les escucho.